Bienvenidos. Formulación del Presupuesto General del Estado 2024. El modelo económico social comunitario productivo identifica dos pilares: el sector estratégico, que genera excedentes, y el sector generador de ingresos y empleo. En lo que corresponde al sector generador de excedentes, comprende a los hidrocarburos, minería, electricidad y otros recursos. En cambio, el sector generador de ingresos y empleo engloba la industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros sectores, en los que se consolidan las bases de una Bolivia industrializada. Para desarrollar una Bolivia productiva, lograr esa transformación productiva y cambiar el modelo primario exportador, se requiere llevar los recursos del sector generador de excedentes al sector de ingresos y empleo. Y de esta manera el Estado distribuye los ingresos a los programas sociales que tienen por objeto luchar contra la pobreza. Marco normativo presupuestario. Según la Constitución Política del Estado, el parágrafo 3 del artículo 321 establece que el presupuesto general del Estado incluye a todas las entidades públicas, y este debe ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el órgano ejecutivo, al menos 2 meses antes de la finalización de cada año fiscal. El parágrafo 4 del artículo 340 indica que el órgano ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías. Considerando lo mencionado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como parte del órgano ejecutivo, es el encargado de hacer las gestiones para consolidar el anteproyecto de presupuesto, en cumplimiento de la norma. Normativa presupuestaria. La Ley 2042 de 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, señala que las entidades públicas, anualmente, deberán remitir sus presupuestos aprobados por las instancias correspondientes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La Ley 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, tiene como objetivo conducir el proceso de planificación del desarrollo integral del país, y orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros para el logro de las metas. Asimismo, estos planes, programas sectoriales, regionales, entre otros, deben estar en concordancia con el SPIE. La Resolución Suprema 2255-58 de 1 de diciembre de 2005 constituye las normas básicas del sistema de presupuesto, las cuales son de aplicación obligatoria para el sector público, y establece los principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tienen por objetivo planificar, programar, formular, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar el presupuesto público. Asimismo, es un marco legal que regula el proceso de presupuestación en nuestro país y una herramienta para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El Decreto Supremo 3246 de 5 de julio de 2017 establece las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones, NSSPO. Tiene por objeto regular la aplicación del SPO en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el PI en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el SPIE. Asimismo, incluye los objetivos, instrumentos y procedimientos para la programación de operaciones y la creación de un sistema de información y seguimiento de las operaciones. La ley que aprueba el Presupuesto General del Estado tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado, PGE, para la gestión fiscal correspondiente y establece la previsión de ingresos y la autorización de gastos que puede realizar el sector público. Cabe destacar que la aprobación del PGE por la Asamblea Legislativa Plurinacional es un procedimiento establecido en las normas básicas del sistema de presupuesto. El Decreto Supremo que reglamenta la Ley del Presupuesto General del Estado regula la aplicación de la ley en la gestión fiscal. Las directrices de formulación presupuestaria son un conjunto de lineamientos y recomendaciones, que se utilizan para la asignación de recursos y gastos, así como para garantizar que el presupuesto se elabore de manera eficiente, eficaz y transparente, y que se oriente a la consecución de los objetivos y metas,
Se utilizan para orientar la elaboración del presupuesto en términos de objetivos, metas, prioridades, programas y proyectos. Los clasificadores presupuestarios se utilizan en el proceso de elaboración del presupuesto para clasificar los ingresos y gastos en diferentes categorías, como por fuente de financiamiento y organismo financiador, por objeto del gasto, entre otros. Son una herramienta importante para la gestión y control del presupuesto, ya que permiten una adecuada planificación, seguimiento y evaluación de los recursos. La labor de la formulación presupuestaria inicia en el segundo trimestre de cada gestión anterior, es decir, para la elaboración del presupuesto general del Estado 2024 el proceso inicia en el segundo trimestre del 2023. Primero, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realiza y publica el comunicado oficial para iniciar el proceso de formulación presupuestaria. Segundo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas remite a las entidades públicas los techos presupuestarios, que son las estimaciones de ingresos por impuestos nacionales, regalías y otros, para que las entidades públicas realicen la programación de sus gastos. Tercero, las entidades deben iniciar la elaboración de su Plan Operativo Anual, POA, y de su presupuesto institucional. El periodo de formulación de cada entidad finaliza aproximadamente entre agosto y septiembre. Cuarto, las entidades remiten al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el POA y presupuesto institucional, debidamente aprobados y con la documentación necesaria, en marco de la normativa vigente. Quinto, el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a través de la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria realiza la revisión, ajuste, agregación y consolidación. Sexto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas envía al Ministerio de la Presidencia el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para que éste lo remita al órgano legislativo, para su discusión y aprobación en las cámaras de diputados y senadores. Séptimo, finalmente pasa a discusión, sanción y aprobación del PGE por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgación en el órgano ejecutivo. Planificación institucional. El Plan Estratégico Institucional, PI, es una herramienta importante en el marco del SPIE y es importante para la gestión y planificación estratégica de una institución. Determina las acciones institucionales para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo. Los PI permiten a cada entidad o institución pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del PEDES, PESDI, PEM o PETI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo. El POA es el proceso técnico, social y político, articulado al PI, dinámico e integral mediante la cual las entidades organizan, elaboran, generan condiciones para la programación, ejecución y seguimiento y evaluación de acciones de corto plazo priorizadas en un año. Contiene la programación de las acciones de corto plazo, determinación de operaciones y determinación de requerimiento necesarios. Aspectos a considerar al formular el POA. Análisis de situación. Comprende la identificación y análisis del entorno externo e interno, relacionado al cumplimiento de acciones de mediano plazo, metas y resultados, así como las condiciones, humanas, tecnológicas y competenciales. Definición de indicadores de corto plazo. Toman en cuenta las metas y la programación trimestral. Pueden ser expresados en cifras absolutas, relativas, o en forma cualitativa. El indicador resulta ser vital para realizar el seguimiento, evaluación y control de las acciones, metas y resultados que obtiene la entidad. Bienes y servicios producidos identificados por acciones de corto plazo. Se refiere a aquellos productos resultantes de los procesos de una entidad en cumplimiento de sus atribuciones, alineados a estrategias definidas en el PI, para alcanzar las metas y resultados del PES. Se deben identificar los productos finales proporcionados a usuarios externos, es decir, terminales, e internos o intermedios. Además es necesario mencionar que, las acciones de mediano plazo pueden ser apropiadas a uno o varios programas presupuestarios para la asignación de recursos. Y las acciones de corto plazo se desprenden de las acciones de mediano plazo, que están vinculadas a los programas presupuestarios y éstas se relacionan con las actividades o proyectos. Presupuestación en el sector público. Los lineamientos para la formulación del anteproyecto del presupuesto 2024.
Al momento de realizar la formulación del anteproyecto del presupuesto institucional es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Los factores externos, el contexto económico adverso producto de la desaceleración económica, el incremento de las tasas de interés del sistema financiero internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania, y otros de contexto global. La política de austeridad. Es necesario que el sector público deba racionalizar los gastos de funcionamiento a lo estrictamente necesario. La transparencia y eficiencia del gasto. Es preciso tomar en cuenta los recaudos imprescindibles para una rendición de cuentas adecuada. Las políticas de género, en su ámbito de aplicación, serán orientadas con carácter prioritario a la asignación y redistribución de recursos, hacia las políticas públicas que toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión social y económica de las mujeres, especialmente las que se encuentran en vulnerabilidad. La seguridad alimentaria es una de las prioridades del país, debido a que se complementa con la política de industrialización, con sustitución de importaciones, que nos llevará a construir una economía sólida, integrada, con soberanía industrial y un fortalecimiento del mercado interno para acelerar el desarrollo integral de Bolivia. Asimismo, la inversión pública principalmente enfocada en la industrialización para impulsar el crecimiento de la capacidad productiva de la industria boliviana con el objetivo de sustituir importaciones. Se debe priorizar los recursos para la lucha contra el cambio climático, debido a que este afecta el turismo, el transporte, el sector agropecuario, entre otros. La crisis climática que vive el mundo hace que como país, hoy sea necesario salvaguardar principalmente la producción agropecuaria, así como proteger a las comunidades indígenas, consideradas guardianes de la naturaleza. Los principios del sistema de presupuesto se basan en el artículo 6 de la Resolución Suprema número 2255-58, donde los principios que sustentan el sistema de presupuesto, además de la eficacia, eficiencia y oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son: equilibrio, se refiere a la igualdad entre los gastos y recursos. Sostenibilidad, cada entidad debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento. Universalidad, las entidades y órganos públicos deben contener los recursos y gastos que dispondrán y realizarán. Transparencia, debe ser expresado en términos claros y difundido para conocimiento público. Flexibilidad, el presupuesto puede ajustarse o modificarse debiéndose sujetar de disposiciones legales y técnicas. Recursos. Los importes estimados de recursos tienen carácter indicativo, por lo que su recaudación puede ser menor o mayor durante la gestión fiscal. La estimación de ingresos del TGN, por concepto de IDH, IEHD, y regalías establecidas por ley, será efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Las entidades beneficiarias deberán sujetarse a los techos presupuestarios determinados por el órgano rector. Las donaciones y créditos en efectivo o en especie, internas o externas, deberán sustentarse en convenios y/o contratos suscritos entre los financiadores, ejecutores y el Estado boliviano. Las transferencias entre entidades públicas, en efectivo o en especie, por administración directa o delegada, deberán sujetarse a los montos programados por las entidades otorgantes, considerando la programación plurianual, normativa expresa y/o convenio, en coordinación con las entidades beneficiarias. Los recursos de caja y bancos deben considerar la proyección de saldos al 31 de diciembre, en función a la ejecución presupuestaria programada. Gastos. La programación de gastos anuales debe corresponder a los recursos estimados, concordante con el presupuesto de gastos plurianuales, siendo de carácter limitativo. Las entidades del sector público formularán su presupuesto de gastos según lo establecido en la llave presupuestaria, sector económico y ubicación geográfica, orientado a resultados. Es importante que se cumpla con la condición de equilibrio presupuestario, es decir que los recursos percibidos deben ser iguales a los gastos programados. Todos los gastos deben ser sustentados, ya sean en el marco de la normativa vigente, o las correspondientes memorias de cálculo, así como toda documentación necesaria. Componentes de la llave presupuestaria. Al realizar la formulación presupuestaria se debe registrar los siguientes componentes: dirección administrativa, dependencia o instancia encargada de la supervisión del proceso. Unidad ejecutora. Se asigna al área funcional que demanda y utiliza bienes y/o servicios, encargada de la ejecución presupuestaria. Juntas se entienden como el componente organizacional. Programa.
proyecto y actividad. Son códigos numéricos asignados de acuerdo a la estructura programática de la directriz. Juntos se entienden como el componente de relación con el POA. Finalidad y función. Refleja el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios que produce y presta el Estado a la población, plasmando la finalidad del gasto. Entidad de transferencia. Toma el valor de 0, gasto que es ejecutado por la entidad, 6 al 4601, transferencia a una entidad pública, o 999, transferencia al sector privado. Juntos se entienden como el componente del destino. Fuente de financiamiento. Refleja el origen de los recursos. Organismo financiador. ¿Quién financia? Juntos se entienden como el componente de financiamiento. Finalmente, el objeto del gasto, reflejado en partidas presupuestarias que representa el insumo que se requiere para realizar el proceso de producción. Este es el componente del proceso de producción. La categoría programática. Es un componente de relación con el POA. El programa corresponde al máximo nivel. Este refleja un propósito esencial de la red de acciones presupuestarias que ejecuta una entidad. También expresa una contribución al logro de los objetivos de la política pública, a través de la provisión de bienes y servicios. Se conforma por la agregación de actividades o proyectos. El proyecto, representado con el código SISIN, comprende la fase de ejecución de un proyecto de inversión pública, lo que implica la preinversión, continuidad y cierre del proyecto. Actividad. Representa las acciones que contribuirán al programa. Su producción puede ser terminal o intermedia, y se le asignan gastos corrientes, como los gastos de funcionamiento. Además, las actividades están relacionadas con las acciones de corto plazo, establecidas en el POA.